Buenas noches. ¿Se escucha bien ahí al fondo? Buenas noches. Un placer estar esta noche con ustedes, poder compartir la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Timoteo. Hoy vamos a tener la lectura ahí. El tema de esta noche es cuando la llama de Dios se apaga. Cuando la llama de Dios se apaga. Vamos a leer un versículo, después vamos a tener un tiempo de oración. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Dice el versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor, en esta noche venimos ante ti con un corazón dispuesto, con un corazón abierto, Señor, para poder escuchar tu palabra en esta noche. ¿Qué es lo que tú tienes para decirnos? Te pido, Señor, por nuestros corazones, para que tú quites toda distracción, Señor, de nuestras mentes, de nuestra vida, Señor, de nuestro corazón. Y podamos recibir tu palabra. Cuánto necesitamos, Señor, de ti, de tu presencia. Necesitamos, Señor, que avives el fuego, que nuestro corazón quizás sea apagado. Te ruego, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, hagas la obra que ningún hombre, ninguna capacidad humana puede hacer, que es avivar el fuego de nuestro corazón, de la pasión por ti, Señor, en nuestros corazones. Señor, te damos las gracias, te lo pedimos todo, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias a la pequeña. La verdad me estaba haciendo falta un trago de agua. Cuando la llama de Dios se apaga, muchas veces en nuestro caminar diario, cuando nosotros tomamos la decisión de venir a Cristo, somos salvos por medio de Él y empezamos a caminar con Él, empieza a haber un amor genuino por Él, empieza a haber y empezamos a crecer nosotros en la palabra, en la oración, empezamos a predicar y a hablar de Él a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Y es como nosotros todos lo conocemos, es el primer amor. Es el primer amor por el Señor. Pero a medida que va pasando los años, a medida que va transcurriendo el tiempo, ese fuego que primeramente ardía se va disminuyendo. Creo que todos de los que estamos aquí hemos pasado por ese tiempo, hemos pasado y hemos sabido de que nuestra llama, nuestro corazón se ha apagado por la pasión y el amor por Dios. Y aquí en 2 de Timoteo es una carta escrita por el apóstol Pablo. Es una carta escrita no desde una casa, sino desde una prisión. Y no desde una prisión común, sino de una prisión muy fea, muy fría. El apóstol, cuando escribía a su hijo amado, dice el primer versículo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Esta carta va dirigida a su hijo amado, que era Timoteo. Pablo sentía un gran amor por él. Era él el que iba a llevar el ministerio que Pablo iba a dejar, porque Pablo ya sabía que iba a morir. Él estaba en esa prisión por causa del evangelio. Él estaba atado en los cepos de manos y pies, con frío, con hambre. Y él sabía que su partida estaba cerca, como dice el capítulo 4. Y la gran preocupación del apóstol era quién iba a suceder, quién iba a seguir adelante la obra. Y él siempre lo tenía en su corazón a su hijo Timoteo. Él era el padre espiritual de este joven, porque Timoteo aproximadamente tiene unos 35 años, justo mi edad. Y la preocupación de este padre espiritual era su hijo. La preocupación del apóstol Pablo era que la llama de Dios
en el corazón de Timoteo menguara. Esa era la preocupación de él. Por eso aquí el apóstol Pablo en el versículo 6 dice, te aconsejo, te animo, hijo mío, que avives el fuego. Que no solamente estaba hablando del don espiritual, sino también estaba hablando de su vida personal, de su vida práctica, de su comunión con Dios. Por eso en esta noche vamos a ver principios o razones por la cual la llama de Dios se apaga en nuestros corazones. Dice, somos responsables tanto de apagar como de mantener encendida la llama de Dios en nuestro corazón. Somos responsables. Dios no es responsable, porque Dios siempre está presente para con nosotros. Dios siempre está ahí con nosotros. Siempre, como Timoteo, como Pablo buscaba el bienestar de Timoteo, Dios busca el bienestar de nosotros, sus hijos. Él quiere que nuestras llamas siempre se mantengan encendidas en nuestros corazones. Quiere que llevemos frutos para con Él. Vamos a ver en esta noche razones por las cuales la llama de Dios se apaga. Y lo primero es el acobardamiento. Dice en el capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, le dice Pablo a Timoteo. Y muchas veces nosotros nos acobardamos. Pienso en Elías, el profeta del Antiguo Testamento. Por el poder de Dios resucita a un niño. Por el poder de Dios hace milagros delante de los profetas de Baal y de Acera. Y todo el pueblo se convierte al Señor, vuelve al Señor. Pero después una amenaza de una mujer, de Jezabel, la esposa de Acab. Una simple amenaza lo lleva a Elías a una depresión espiritual y un decaimiento espiritual. Y muchas veces pasa así en nuestra vida, una amenaza de una persona hace trastabillar nuestra fe. ¿No le ha pasado alguna vez en el trabajo, en la escuela, en la universidad? Cuando una persona te amenaza, cuando una persona te hiere, sentimos ese temor, empezamos a desconfiar de Dios, empezamos a alejarnos de Dios. Es el acobardamiento. Hermano, nosotros no tenemos que temer al hombre, tenemos que temer a Dios. Si hay alguien en esta vida que debemos temer es hacia Él, no a los hombres. No debemos olvidarnos que Dios nos cuida siempre. Dios es nuestro Padre, Dios nos cuida. Dios busca siempre lo mejor de nosotros. Primero, el acobardamiento. Segundo, la aflicción. Dice el versículo 8, por lo tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Era un tiempo de persecución, era un tiempo donde el emperador Nerón quemaba a los cristianos, mataba, los decapitaba, arrastraba, los sacaba de la casa, los encadenaba, los metía en prisión. No era fácil ser cristiano como ahora. En ese tiempo te mataban por creer en Cristo. Y aquí la preocupación de Pablo era, hijo, no tengas temor de las personas, ten temor de Dios. Participa de mí en mis aflicciones, le dice el apóstol a Timoteo. ¿Qué quiere decir participa? Está a la par mía. No te avergüences porque yo estoy preso. Porque por causa del Señor estamos presos. Y él sabía que Timoteo era un poco tímido, era un poco débil, tenía la debilidad espiritual de todo joven. Que quizás nosotros pensamos como jóvenes que podemos arrasar con todo, pero Pablo miraba como un padre espiritual la debilidad de cada joven. Y aquí lo segundo por lo cual nuestra llama puede apagarse es la aflicción. ¿Has venido con una aflicción, hermano, en esta noche, hermana? Una aflicción en el corazón que solamente Dios la conoce. Que quizás nosotros podemos decir, che, hermano, ¿cómo estás? Muy bien, de 10. Muchas veces contestamos así, pero en nuestro corazón estamos sufriendo. Dios tiene un propósito con cada aflicción, como lo tenía con Timoteo. En este tiempo de aflicción, estamos viendo en nuestro país que está la inflación
un día, no sé, vas a comprar un maple de huevo hasta 3.000 pesos, el otro día está 3.500 pesos. No sé. Yo lo miraba al verdulero el otro día y decime cómo es esto, porque ayer y compré un maple y hoy está 500 pesos. Y pasa 2, 3 días hasta 4.000 y así. Ahora muchas veces la aflicción nos lleva a pensar que quizás no vamos a llegar a fin de mes. O que nosotros separamos la ofrenda para el Señor cuando cobramos nuestro sueldo. Y quizás estamos pensando, no nos va a alcanzar. Quizás esta ofrenda puede pagar una deuda. Hermano, mire para atrás y dígame, ¿Dios ha sido infiel alguna vez? ¿Dios le ha fallado? ¿Dios le ha hecho faltar algo? Nunca, ¿verdad? Quizás deberíamos tomar esa ofrenda, arrodillarnos y decirle, Señor, esta es mi ofrenda. Hay muchas deudas, hay muchas cosas por pagar. Esto es lo que he separado para ti. Con el resto voy a vivir. ¿O no es así lo que dice el Antiguo Testamento? Probadme, traed los diezmos a mi alfolí, a mi altar, y abriré los cielos, dice, y bendeciré al pueblo. Es una promesa de Dios. En tiempos de aflicción debemos buscarle al Señor. Tercero, asuntos. Vamos al capítulo 2, versículo 4. Pablo le dice a Timoteo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esa palabra negocio quiere decir el griego pragma o pragmatía, que habla acerca de una ocupación, de un asunto, de una preocupación. Y aquí dice, nosotros somos como soldados, Timoteo. No debemos enredarnos, no está queriendo decir aquí el apóstol Pablo, no trabajes y trabaja para el Señor, no está diciendo eso. Aquí está diciendo, no ocupes todo tu tiempo en el trabajo, porque después no va a haber tiempo para el Señor. El otro día estaba viendo un documental que se llama El dilema de las redes sociales. No sé si alguien lo ha visto de aquí, muy bueno, es recomendable. Y hay una cosa que me ha sorprendido del celular, no lo tengo aquí. Dice que los que hacen las aplicaciones de Facebook, dice que han descubierto que cuando agachamos nuestro aparato, algo así, agachamos nuestro aparato y antes se hacía para el costado, para pasar para el costado. Pero eso dice que los estudios han dicho que eso estresaba a las personas. Dice que haciendo para arriba es menos estresante. Y todas las aplicaciones se hacen para arriba. Ahora, ¿cuánto tiempo nosotros pasamos en el celular viendo videos? No me miren con esa cara. Sé que todos lo hacemos y pasamos horas en eso, ¿verdad? Es que todas las grandes compañías, Facebook, Instagram, todo están diseñados para que ocupemos el tiempo. No por nada facturan millones y millones de dólares. Porque ellos nos hacen ver como usuarios de las plataformas que ellos han creado. Pero en realidad, mientras más vemos videos, mientras más entremos a las redes sociales, mientras más veamos videos en Facebook, mientras más ocupemos nuestro tiempo ahí, más facturan ellos. Y aquí el apóstol Pablo le está diciendo, no te enriedes, no gastes todo tu tiempo ahí. Porque no es agradable al Señor. Invertir todo mi tiempo en trabajo, en juegos, en pasatiempos. Lo que hemos hablado recién, esa palabra no solamente quiere decir asuntos y ocupación, sino también quiere decir preocupación. Estar toda la hora preocupados por la ropa, por el alimento, por el sueldo, si vamos a llegar, si no vamos a llegar. No hay que enredarse.
Una de las cosas por la cual se apaga el fuego de nuestro corazón es por estar tanto tiempo ocupado en esas cosas. Y cuando llegamos a la noche no hay tiempo para Dios, ya estamos cansados, ya queremos dormir, queremos descansar. Cuarto, la apatía o la pereza. En el capítulo 2, versículo 6, da el ejemplo del agricultor. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. La apatía o la pereza. La pereza desea todo ahora, pero se niega a pagar el precio de hacer las cosas aun cuando no se tengan que hacer. Muchas veces no vamos a tener tiempo, no vamos a tener ganas de orar, pero tenemos que orar, tenemos que leer. Aquí el esfuerzo del labrador es el esfuerzo que nosotros también debemos hacer. Porque es por esa causa que nuestro fuego se apaga muchas veces. Porque no tenemos ganas de hacer. Porque en vez de leer preferimos dormir un rato. Empezamos a tener un corazón apático con Dios, perezoso para con Dios. Y aquí el apóstol le da ejemplos del labrador, ejemplos del atleta, ejemplos del soldado a su hijo amado, Timoteo. Pasa así en nuestra vida. A medida que va pasando el tiempo, nuestra ofrenda viene disminuyendo. Nuestro ir a la iglesia va disminuyendo también. Ese amor que sentíamos por la palabra de Dios antes, no la sentimos ahora. Antes oramos mucho, ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Oramos poco, oramos en la comida nomás. Y aquí el apóstol lo trata de animar a su hijo. Quinto, la amistad con el mundo. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Bueno, aquí lo que pasaba es que estaban en una cultura donde estaban los griegos y ellos eran amantes del intelectualismo. Ellos le encantaba hablar sobre cosas nuevas, hablar de cosas, de doctrinas nuevas. Y me hace acordar este tiempo. Hermanos, si empiezan a hablarnos de una doctrina nueva, evalúe esa doctrina. No crea todo lo que les dicen. Consulte a los maestros, a los pastores de la iglesia. Hay muchas corrientes ahora que tratan de hablar y de hacer cosas que no son bíblicas. Aquí la amistad con el mundo no solamente está hablando de eso, sino está hablando también de que muchas veces te va a tocar personas que simplemente quieren hablar con vos. Y te están hablando y después vos te das cuenta que es como para pasar el rato, ¿viste? Algo así. Pero son esas cosas también que te hacen apagar la llama de Dios. Porque has pasado tanto tiempo hablando con esa persona y después no hay tiempo para con Dios. Por eso dice, va creciendo la impiedad en impiedad cuando vamos frecuentándonos con personas que no son del Señor, van invitándonos también. Vení, vamos a jugar un fútbol. Y después del fútbol hacen el tercer tiempo y te quedas. Y vas rodeándote de las personas y empiezan a tomar y empiezan a fumar y ahí estás. Y estás a un paso de caer. Lo mismo le pasaba a Timoteo. Sexto, abusos. Segunda de Timoteo, versículo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce al Señor, a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aquí lo he puesto abuso, pero también puede ser iniquidad, pecado, injusticia. Porque ahí dice iniquidad, esa palabra quiere decir injusticia.
Y si hay algo que nos apaga completamente el fuego hasta quedar cenizas, es la iniquidad, es el pecado. Y como aquí Timoteo, un joven, le dice en el versículo 22, hijo, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye, esa palabra huye quiere decir vete, fugate. Como un preso se escapa de una cárcel, a eso hace referencia, de fugarte. Y aquí hay tantos jóvenes que quizás están empezando una relación con una jovencita, necesitan poner principio, necesitan hablar con sus padres, necesitan hablar con líderes espirituales, necesitan un noviazgo y si están empezando una relación, a donde los guíen. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacer algo que la Biblia dice que no lo hagas. Y si aquí Pablo le está diciendo al apóstol, hijo, huí de las pasiones, no te quedes, no resistas, es porque el apóstol sabía. Es lo que hizo José con la esposa de Potifar. José no se ha quedado y ha dicho, bueno, voy a quedar un ratito y voy a tratar de resistir un poco. Dice que la esposa de Potifar era muy bella. Él no ha resistido. Él ha puesto en práctica los principios bíblicos. Huye. A eso lo está haciendo referencia. Pienso también que Pablo quizás cuando le escribía pensaba en José también. No debemos olvidar que también perjudicamos a la otra persona. No solo también está hablando de las pasiones juveniles en el sentido de relaciones sexuales, como hace énfasis el texto, sino también está hablando del orgullo. Está hablando de que quizás como joven Timoteo podría querer riquezas, quería poder, quería reconocimiento personal. Es lo que también los jóvenes también lo que buscamos. Por eso necesitamos también, vemos también que jóvenes suben cosas a sus historias porque quieren hacer saber lo que están haciendo, quieren esa gratificación personal. Por último, está la persecución o la acechanza. Dice 2 de Timoteo 3, capítulo 3, versículo 12, hablando de la persecución, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Las acechanzas. No solamente las acechanzas del diablo, sino también la persecución de las personas. Estás sufriendo persecución en tu trabajo, en tu universidad, en tu círculo de amigos, por ser cristiano. O quizás no se han dado cuenta que sos cristiano. El Señor está con nosotros en las persecuciones. Quizás estás sufriendo burlas, menosprecios. Hay una frase que me ha gustado de un autor que dice, una vida piadosa denuncia la maldad de los demás. Es así. Si vos vives piadosamente, si vos vives a la luz de las Escrituras, personas que no conocen al Señor van a ver tu vida y se van a sentir con pecado, se van a sentir en falta. Qué bueno que nosotros podamos ser esas personas. Que te vean ahí con la Biblia, que vean ahí en tu trabajo o en tu círculo íntimo que estás marcando la diferencia, que no abran malas palabras. Que no ves lo que ellos ven, que no piensan como ellos piensan. Pero también en esta noche vamos a ver cómo avivar y cómo mantener encendida la llama por Dios. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer para mantener encendida la llama por Dios es la oración, la súplica.
Es lo que Pablo le enseñaba a Timoteo. Capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a Dios, el cual sirvo de mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Pablo era un hombre de oración. Pablo clamaba por Timoteo. Qué bueno tener amigos así. Qué bueno tener amigos a donde te manden un mensaje y te dicen, estoy orando por vos. O qué bueno tener amistades a donde te pregunten cómo estás. ¿Cómo te ha ido en tu día? ¿Qué tal estás? O te inviten a tomar algo y te inviten a hablar del Señor. Lo primero hemos dicho, la oración. La segunda, la seguridad. Versículo 5 del capítulo 1 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loide y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La fe, la seguridad que tenía Pablo. Pablo conocía a la abuela de Timoteo, a la madre de Timoteo. Seguramente eran frutos de él, de la predicación de él. Timoteo había sido criado en base a la escritura. Era un niño piadoso, siempre un niño, un adolescente piadoso. Y aquí, hablando de la seguridad y de la fe, tenemos que tener fe en el Señor. Para avivar nuestros corazones tenemos que decirle, Señor, aquí estoy. Quiero empezar orando día y noche. En mis momentos donde no estoy haciendo nada. Pero también quiero confiar en vos. En tiempos de dificultad y aflicción quiero confiar en vos. Sensibilidad, lo tercero, el versículo 7. Dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder. Nosotros tenemos el poder de Dios para enfrentar cualquier cosa. Nos ha dado un espíritu de amor, dice. Debemos amar a las personas que no son, que quizás no las queremos. Es así. Y Dios nos ha dado la capacidad por medio del Espíritu para poder hacerlo. Pero también dice un espíritu de amor y de dominio propio. Esa palabra dominio propio quiere decir disciplina o autocontrol. Tenemos el poder del autocontrol en lo que comemos, en las horas que dormimos. Dios nos ha dado ese espíritu, por medio del Espíritu, eso también, disciplina. Cuando habla de disciplina me hace acordar, bueno, aquí está mi esposa. Y bueno, yo a veces en la semana, 2 veces por lo menos, me levanto a las 5:15 de la mañana para ir a trabajar. Y bueno, imagínate, entro a las 6 menos cuarto y estoy saliendo 2 menos cuarto. Y cuando llego a casa, al departamento, ya saco el uniforme, ya está el almuerzo listo. Y después, como todo santiagueño, ¿qué hacemos? Siestita, ¿no? Y a veces Mica dice, vamos a entrenar al gimnasio. Y no sé de dónde saco fuerza para decir, bueno, vamos. Nos va a hacer bien entrenar. Y bueno, después descansa 1 hora. Pero eso es lo que va y lo que dice aquí el apóstol. Dios nos ha dado disciplina, Dios nos ha dado autocontrol. Autocontrol también en nuestro carácter. En comportarnos y actuar de una manera irreflexiva o precipitada o insensata, como muchas veces lo hacemos nosotros. Muchas veces nos salta la cadena, ¿verdad? Amén. No escucho el amén, ¿eh? Sí, muchas veces nos salta la cadena en un partido de fútbol, en una discusión con la esposa, con el esposo, una discusión con los padres. Cuarto, el servicio. Si hay algo que hace crecer no solamente la sensibilidad al Espíritu Santo, la seguridad, la oración, sino también el servicio a los demás. En el capítulo 1 del 16 habla de una persona, Onesíforo, no sé cómo se pronuncia,
Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, ahí estuvo preso Pablo, acuérdese, me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes. Aquí me imagino esta persona golpeando, porque él fue a ayudarle a la prisión del apóstol Pablo, a donde estaba el apóstol Pablo, y en la ciudad golpeando puertas. ¿Está Pablo aquí? No, no está. ¿Está Pablo aquí? No está. Diligentemente. Él no tuvo miedo, porque él necesitaba, él quería servir a su amigo, quería buscarlo a su amigo, quería confrontarlo, confortarlo. Y la palabra confortar es aliviar, es refrescar. Cuando te echa un poco de agua fría en la cabeza y hace mucho calor, como ayer, así. A eso hace referencia la palabra. Y aquí este amigo de Pablo dice que lo buscó solícitamente y lo halló. Y también estaba en peligro esa persona porque Pablo estaba como malhechor preso. Y él sin embargo lo buscó, es lo que también nosotros debemos hacer. Si queremos avivar la llama del Espíritu de nosotros, tenemos que buscar, trabajar en personas, preguntarle a las personas, ocuparnos de ellas. Quinto, la suficiencia en la palabra. En el versículo 3 dice, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, soplada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, con el fin de presentar al hombre perfecto, útil para toda la obra del Señor. Y la palabra de Dios no solamente está hablando del Antiguo Testamento. Nosotros tenemos fascinación por el Antiguo Testamento. Hacemos el devocional, toca el Antiguo Testamento y nos reímos. Pero a veces cuando el devocional nos manda el Antiguo Testamento, como que medio aburrido está el devocional. No, hermano. El Antiguo Testamento también es palabra de Dios. También debemos leer y estudiarlo. Porque aquí dice, toda la Escritura es inspirada. En ese tiempo estaban escritos algunas partes del Nuevo Testamento. Pablo hacía referencia al Antiguo Testamento. Suficiencia en la palabra de Dios, y hay algo que va a avivar el fuego, es el estudio de la palabra de Dios. La iglesia, los creyentes, hoy en día necesitamos volver y regresar a la palabra de Dios. Necesitamos volver a la fuente, porque ahí está todo. Ahí está ahí está todo el poder y todas las cosas que nosotros necesitamos en la palabra. Y los dos últimos, en la santidad. Segunda de Timoteo 2:21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda obra. Santidad. Si hay algo que va a avivar nuestro fuego por Dios, es que caminemos en santidad y que le obedezcamos al Señor. Y por último, aquí Pablo le dice, hijo mío, antes de morir, porque él ya sabía que iba a morir, y estaba ahí, y le escribe en el capítulo 4, versículo 2, dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Tenemos que predicar el Evangelio. Porque después de que nosotros predicamos, siente esa alegría de que esa persona haya tomado la decisión por Cristo. Eso necesitamos volver a hacer nosotros, predicar la palabra. Y que esa persona, si cree, gloria a Dios, y si no cree, también gloria a Dios. Porque el tema es predicarle, es el Espíritu Santo el que va a hacer la obra en esa persona. Quizás vos has venido y en esta noche todos necesitamos avivar el fuego. Y son con estas cosas las que nosotros vamos a avivar el fuego. En esta noche nosotros quizás tengamos cenizas y no tenemos ese fuego en nuestro corazón por Dios, por la pasión por Dios, y nosotros necesitamos
decirle al Señor, Señor, perdóname. Necesito volver a ti, necesito volver a la oración, necesito volver a caminar con vos en santidad, necesito predicar. Que Dios haga en la iglesia la obra que Él nomás puede hacer, que es avivar el fuego que hay en nosotros y en nuestro corazón. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Señor, quizás en nuestro corazón hay cenizas. Hemos arrancado nuestra carrera cristiana con un fuego por ti, amor y pasión, Señor, por ti, pero a medida que ha pasado el tiempo, ese fuego se ha apagado, Señor, y necesitamos volver a ti, volver a la oración, a tu palabra, volver a caminar en santidad, volver a ser instrumentos útiles para tu servicio, para poder predicar, para poder anunciar, Señor, que tú nos amas, que tú tienes un propósito. Te pido, Señor, para que tú produzcas en nuestra vida, Señor, esa sed de ti, esa hambre de ti, que vuelvas a encender, Señor, como dice tu palabra, que avives el fuego, Señor, no solamente de nuestro don espiritual, sino también de nuestra comunión contigo, Señor. Queremos, como decía la canción que hemos cantado, poder decir, te amamos, Señor. Te amamos y queremos, Señor, que nuestra llama vuelva a encender y sea una llama, sea una hoguera, Señor, para ti. Te damos las gracias por tu palabra y gracias por este hermoso tiempo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.